Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 7. Pequeña cita. Habían pasado unas horas desde que salvé a las chicas del violador. La adrenalina se había disipado, dejando un persistente aburrimiento. Necesitaba un lugar donde dormir, un descanso de la constante búsqueda de problemas. La ciudad, con sus luces parpadeantes, me llamaba, pero no para la acción, sino para la tranquilidad. Decidí que no valía la pena buscar un hotel o un refugio. Mi nueva agilidad y mis habilidades me daban opciones más simples. Escogí una casa de tamaño mediano en una zona residencial tranquila. Con un ligero impulso de mi azul, escalé la pared lateral con facilidad, mis manos y pies aferrándose a las pequeñas imperfecciones de la superficie. Llegué al tejado, un lugar plano y discreto. La brisa nocturna era fresca, y la vista de la ciudad bajo las estrellas era bastante hermosa. Me recosté en el techo, sintiendo el frío de las tejas bajo mi cuerpo, y me puse directo a dormir. La comodidad no era una prioridad, el descanso sí. Al despertar, el sol de la mañana ya estaba alto, calentando el tejado bajo mi espalda. Me estiré, sintiendo los músculos relajados. Bajé de la casa con un salto ligero, disipando el impacto de la caída con un leve uso de mi azul para amortiguar el aterrizaje. La mañana era tranquila, y mi mente, ahora fresca, ya estaba pensando en la siguiente jugada. Me acordé de Starlight. Había sido un encuentro interesante. Una de las pocas personas en este mundo que parecía tener un alma genuina. Y tenía su número. La curiosidad me picó. Era hora de un pequeño experimento social. Saqué el celular que le había pedido prestado al violador. Era un modelo decente, con una pantalla brillante. Busqué su contacto. Le mandé un par de mensajes, simples y directos. El primero: hola. El segundo: soy Gojo, el chico del parque. Quería ver su reacción, su sorpresa al recibir un mensaje de alguien que, para ella, debía ser un completo extraño. Le envié esos mensajes y guardé el celular en mi bolsillo, el pulso de la ciudad llamándome a explorar un poco más antes de cualquier posible respuesta. Salté de la casa y, como siempre, apacigué el daño de caída con mi azul, aterrizando suavemente en la acera. Después de bajar de la casa y comer algo rápido en un puesto callejero, un par de muffins y un café que no me sabían a mucho, pero cumplían su función, sentí una vibración familiar en mi bolsillo. Saqué el celular. Era un mensaje de Starlight. Una sonrisa se formó en mi rostro. La había atrapado. Los mensajes eran sencillos, pero la emoción subyacía en ellos. Preguntaba si realmente era yo, si estaba bien, y si el mensaje era algún tipo de broma. Le envié unos mensajes de vuelta, mi pulgar deslizando rápidamente sobre la pantalla. Fui directo. Le dije que sí, que era Gojo, el chico del parque, y que me encontraba aburrido. Le pregunté si le gustaría salir. No quería andarme con rodeos. Quería verla de nuevo, y su respuesta no se hizo esperar. Ella me respondió que sí, que le gustaría, y que podría de acá en unas horas. Me dijo que me avisaría el lugar y la hora exacta. Le dije que estaba bien, que me avisara. Apagué el celular y lo guardé. No quería estar pendiente de él, no ahora que tenía un plan para la tarde. Empecé a caminar por las calles, mis pensamientos vagando hacia mi energía maldita. Este era el momento de la verdad. Necesitaba dominar mi técnica por completo, no solo hasta el 75%. Y lo más importante, tenía que aprender a utilizar la energía maldita inversa.
Era el eslabón perdido, la clave para la curación, para la expansión de dominio, para alcanzar el verdadero potencial de Satoru Gojo. Era interesante, porque tal vez no llegue a aprender a utilizar la energía maldita inversa. El conocimiento teórico estaba ahí, en mi mente, una especie de instinto. Pero la aplicación práctica era otra historia. Requería un control de energía maldita a un nivel que aún no poseía, la habilidad de invertir el flujo de energía negativa a positiva. Era un desafío inmenso, y mi mente, siempre en busca de complejidad, lo encontró fascinante. Dejé de entrenar físicamente por un momento. Esto era un entrenamiento mental, una meditación sobre el flujo de la energía. Mi mente estaba tan inmersa en la conceptualización de la energía maldita inversa, que casi me olvido del mundo exterior. Sin embargo, el hambre siempre es un buen recordatorio. Dejé de entrenar mentalmente por un momento y me fui a comer algo. Me compré unas hamburguesas en un puesto callejero, el olor a carne asada y cebolla frita era un bienvenido descanso de mis pensamientos trascendentales. Justo cuando estaba dando el primer mordisco a mi hamburguesa, escuché un estruendo. Un grito. Mis 6 ojos se enfocaron al instante. Una señora mayor gritaba, sus ojos llenos de terror, mientras un ladrón corría, aferrando su bolso. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!, gritó ella, pero nadie intervino. La gente a su alrededor se apartaba, los transeúntes bajaban la mirada, la indiferencia de la ciudad era palpable. El ladrón, un tipo joven y delgado, corría a toda velocidad. Iba a pasar justo a mi lado, su ruta de escape lo traería directamente por donde yo estaba comiendo mi hamburguesa. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios. El universo, al parecer, seguía empeñado en darme oportunidades para intervenir. Sin dudarlo, y sin romper el ritmo de mi masticación, puse mi pie al frente. No fue un movimiento brusco, solo una pequeña zancadilla perfectamente sincronizada. El ladrón, en su carrera desesperada, no lo vio. Cayó de cara, soltando un gemido de dolor mientras su cuerpo se estrellaba contra el pavimento. El bolso se le escapó de las manos y rodó unos centímetros. El ladrón se volteó, con la cara raspada y llena de furia, a punto de soltar una serie de insultos. Pero antes de que pudiera levantarse, puse mi pie sobre su pecho, inmovilizándolo. Con mi otra mano, la que no sostenía la hamburguesa, la puse cerca de su cara, justo sobre su sien, imbuyéndola con el infinito. Sus ojos se abrieron en shock. Intentó levantarse, pero era como si un peso invisible, infinito, lo estuviera aplastando contra el suelo. Forcejeó, pero no pudo moverse. Estaba completamente sorprendido al ver que no podía levantarse. Era patético. Yo solo seguí comiendo mi hamburguesa, masticando tranquilamente mientras lo miraba con una sonrisa. Terminando mi bocado, con la mano libre, recogí el bolso de la señora. Me acerqué a ella, su rostro aún pálido de miedo. Aquí tiene, señora, le dije con una voz amable, devolviéndole sus cosas. Ella me miró con una gratitud inmensa, a punto de darme las gracias efusivamente. No hay de qué, la interrumpí con un gesto de la mano, volviendo mi atención al ladrón. No quería un reconocimiento, solo la satisfacción de haber hecho algo. Con un pequeño golpe en la nuca, un golpe preciso imbuido en energía maldita para un efecto noqueador rápido, lo hice dormir. Su cuerpo se relajó, y su lucha terminó. Lo dejé ahí, inconsciente, en medio de la acera. No quería robarle, no esta vez. Si estaba robando, era porque necesitaba, quizás por desesperación, pero tampoco lo justificaba su acción. Yo tenía dinero de mi recolección anterior, no necesitaba el suyo. Además, la lección ya estaba dada. Me fui de ese lugar, dejando al ladrón inconsciente y a la señora a salvo.
La ciudad era un lugar de contrastes, de pequeñas tragedias y pequeñas victorias. Mis pasos resonaban en la acera, mi mente ya divagando hacia el siguiente evento. Había estado caminando por las calles durante unas horas después de haber salvado a la señora. El sol ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sentí una vibración en mi bolsillo. Era el celular. Lo saqué. Un mensaje de Starlight. Mi sonrisa se amplió. Me decía que me esperaba en el boliche Brindis, el mismo lugar donde Hughie y ella tuvieron su primera cita en la serie. El universo seguía sus propios hilos, y yo, al parecer, era parte de ellos. Recordé haber leído sobre ese lugar. A unas cuadras de donde estaba. Era conveniente. Me dirigí hacia allá, mis pasos rápidos y ligeros, impulsado por una anticipación inusual. Era una cita. Una cita en un mundo extraño, con una super que intentaba ser buena. Era algo nuevo, algo que rompía con la monotonía de las peleas y el entrenamiento. Una vez llegué, la fachada del boliche Brindis era exactamente como la recordaba. Luces de neón parpadeantes, un cartel algo antiguo. Abrí la puerta y el sonido de los bolos cayendo, la música de fondo y las risas de la gente me envolvieron. Pagué la entrada y mis ojos escanearon el lugar. Ahí estaba ella. Starlight. Sentada en uno de los bancos, con el cabello rubio cayéndole sobre los hombros, su atuendo de civil revelando una belleza aún más natural. Era re bonita, incluso más de cerca que en el parque. Su sonrisa al verme fue genuina, una chispa en sus ojos que no había visto en los otros supes. Solo sonreí y la saludé con un gesto casual. Rojo, dije, mi voz suave, sin la arrogancia de mis encuentros con los boys. Era un tono más relajado, más humano. Hola, Rojo, respondió ella, su voz dulce. Gracias por venir. Creí que no lo harías. Había una pizca de alivio en sus ojos. Hablamos sobre cómo había estado su día, las banalidades del día a día que, en este mundo lleno de supes y conspiraciones, se sentían extrañamente normales. Le coqueteé ligeramente, pequeños comentarios sobre lo bien que se veía, lo agradable de su compañía. Era divertido, una forma de romper el hielo y ver cómo reaccionaba. Se sonrojaba un poco, pero también se reía, lo que era una buena señal. Me contó sus cosas, las presiones de Vogue, la falsedad de su vida pública, la soledad. Escuché atentamente, asintiendo, ofreciendo palabras de aliento cuando era necesario. No era el tipo de conversación que esperaba tener en mi primera cita en este nuevo mundo, pero era real, y eso era lo que importaba. Cuando íbamos a empezar a jugar boliche, se detuvo un momento. Nunca te he visto jugar, dijo ella, con una sonrisa curiosa. Era mi primera vez jugando boliche en mi vida, en cualquiera de mis vidas. Pero eso no era un problema para el más fuerte del mundo. Solo le sonreí, una sonrisa de confianza absoluta. Créeme, a pesar de no haber jugado, ya sé que soy bueno. Era la arrogancia que me caracterizaba, pero esta vez, con un toque de encanto. Ella se rió, una risa clara y melodiosa. Sí, ajá. Ya veremos. Su escepticismo era divertido. La miré, mis ojos fijos en los suyos. Luego, con un movimiento deliberado, me quité los lentes. Mis 6 ojos se revelaron, un azul profundo e intenso que, en la luz tenue del boliche, parecía brillar. Ella se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Wow», murmuró. «Tus ojos son muy bonitos. No son ojos azules normales». Había una mezcla de asombro y una pizca de fascinación en su voz. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que sabía que era magnética con mis ojos descubiertos. «Me alegro de que te gusten.
Con la bola de boliche en mi mano, y con mis 6 ojos calculando la trayectoria perfecta, la velocidad, el ángulo, el peso, el giro, lancé la bola. No con fuerza bruta, sino con una precisión absoluta, imbuidos en una pequeña dosis de energía maldita para garantizar la fricción perfecta con la pista. La bola se deslizó por la pista con una gran velocidad y, sin desviarse 1 milímetro, derribó todo con un estruendo satisfactorio. Un estrique perfecto. Volteé a verla, mi sonrisa triunfante. ¿Ves? Ella solo se rió, una carcajada genuina. Sí, ajá. Mira esto. Tomó su bola y la tiró, y para mi sorpresa, la bola se fue a un lado, lejos de los bolos. Se rió de sí misma. Yo solo me reí también, disfrutando de su espontaneidad. Espera, le dije. Ahora vuelvo. Voy a pedir algo de comida. Ganar me da hambre. Y con eso, me dirigí a la barra de comida, mi mente ya anticipando la siguiente ronda de diversión y la posibilidad de seguir explorando esta extraña y fascinante conexión. Muchachos, informe rápido, tengo Patreon donde se suben todas mis historias, y por ejemplo esta misma en Patreon está adelantada 4 episodios más, y lo más probable es que suba más, y si pagan la suscripción accederán a contenido que subiré después de mucho en YouTube, además me apoyarían demasiado para continuar escribiendo los fanfics. Capítulo 8. ¿Estás fingiendo, cierto? Regresé a la pista con unas gaseosas y unas hamburguesas adicionales, el olor a comida rápida mezclándose con el ambiente ruidoso del boliche brindis. Starlight me esperaba, su sonrisa genuina brillando bajo las luces de neón. Nos sentamos de nuevo en el banco, el sonido de los bolos y la música llenando el aire, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor. Aquí tienes, campeona de los desvíos, le dije, pasándole una de las hamburguesas y una gaseosa. Mi tono era de burla amistosa. Ella se rió, tomando la comida. Gracias, Dojo. Y oye, no fue un desvío, fue un pequeño desliz. No todos somos maestros del boliche como tú. Su voz tenía un toque de ironía. La miré directamente a los ojos, mis labios curvados en una pequeña sonrisa. ¿Estás fingiendo, cierto? La pregunta salió sin rodeos. ¿Cómo podría alguien con poderes, con tu nivel de control y precisión, jugar tan pésimo? Negué con la cabeza lentamente. No creo. Es como si fueras una super fingiendo ser una humana tope. Ella se sorprendió un poco, y luego soltó una carcajada. Tanto se notó. Sus ojos brillaban de diversión. Bueno, sí, un poco. A veces es mejor no llamar la atención. No es solo eso, le respondí, mi sonrisa se amplió. Es que no podría alguien como tú jugar mal. La forma en que te mueves, la forma en que controlas tu energía, tus reflejos son demasiado buenos para ser tan mala en un juego tan simple. No te preocupas, no te voy a juzgar por ser poderosa. Había algo en su forma de intentar ser normal que me resultaba entrañable. La comprendía. Terminamos de comer las hamburguesas, la conversación fluyendo con facilidad. Hablábamos de cosas triviales, de la vida, de lo absurdo de algunas situaciones. Era un descanso refrescante de la constante tensión del mundo de los supes. Con el estómago lleno y el ánimo ligero, nos pusimos a jugar de nuevo. Esta vez, la historia fue diferente. Starlight tomó la bola de boliche, una nueva determinación en sus ojos. Y entonces, sin el menor atisbo de contención, utilizó sus poderes. Sus manos brillaron con una luz tenue, y la bola salió disparada con una fuerza y velocidad increíble. No hubo desvíos, no hubo pequeños tropiezos. La bola se deslizó por la pista como un proyectil, golpeando los bolos con una potencia tremenda, haciéndolos estallar en un estruendo metálico.
Un streak perfecto, pero con una exhibición de poder que dejó a los otros jugadores en las pistas cercanas boquiabiertos. ¡Wow! ¡Increíble!, exclamé, mi voz llena de genuina admiración. No era una sorpresa para mí, ya sabía de lo que era capaz, pero verla desatar su poder libremente, aunque fuera en un juego, era impresionante. Starlight se rió, su rostro iluminado por una mezcla de orgullo y una pizca de tristeza. La risa se desvaneció un poco mientras me miraba. Es bonito poder usarlo así, sin tener que esconderlo. Hizo una pausa, su mirada se perdió en el ajetreo del boliche. Por eso, no me gusta usar mis poderes frente al chico que me guste. O frente a alguien a quien quiero impresionar de verdad. Me senté a su lado, sintiendo la seriedad que ahora impregnaba el aire a su alrededor. Cuéntame, le animé. Ella suspiró, sus ojos reflejando un dolor antiguo. Había un chico. Antes de Vogue, antes de los 7. Nos gustábamos mucho. Éramos jóvenes, y él era tan dulce. Un día, estábamos en el colegio, y un grupo de matones lo estaba molestando. Le estaban pegando. Yo no lo pensé. Simplemente salí. Los maté a golpes. No con mis rayos, solo con mi fuerza. Los mandé al hospital. Su voz se volvió más suave, casi un susurro. Lo defendí. Pensé que estaría agradecido. Que entendería que lo hice por él. Pero después de eso, me agradeció, sí, pero se alejó. Empezó a evitarme. Me miraba con miedo en sus ojos. No quería estar cerca de alguien que podía hacer eso. Que podía ser tan poderoso. Él no quería a una chica que pudiera defenderse a sí misma, y a él, de esa manera. Quería a una chica normal. Y yo no lo era. Nunca más lo fui. Su historia resonó en mí de una manera extraña. La soledad del poder. El miedo de los demás a lo que no pueden comprender. Era algo que, a mi manera, también había experimentado. Pero en mi caso, la respuesta había sido la arrogancia, no la tristeza. La miré, y una sonrisa se formó en mis labios, no de burla, sino de una comprensión profunda y de una seguridad inquebrantable. Ja, dije, mi voz con un toque de desprecio por el exnovio. Él era un tarado, Annie. Un idiota cobarde. Si un tipo no puede ver lo increíble que eres, lo valiente, lo poderosa, entonces no merece estar cerca de ti. Mis ojos, mis 6 ojos que veían más allá de la superficie, se fijaron en los suyos. Yo no soy como ese tarado, le aseguré, mi voz firme y con la convicción del que sabe lo que dice. Yo soy mejor. Mucho mejor. Y era verdad. No solo en términos de poder, sino de comprensión. Tú tranquila. Yo no soy de los que se asustan por una mujer fuerte. De hecho, me encanta. Mi coqueteo era genuino, respaldado por la confianza en mí mismo. No había miedo en mi mirada, solo aprecio por su fuerza. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Había un brillo de alivio en sus ojos, una ligereza que no había estado allí antes. La conversación continuó, fluyendo con facilidad. Jugamos más partidas de boliche, y esta vez, Starlight no se contuvo. Sus golpes eran poderosos, sus disparos precisos. Era una alegría verla disfrutar, verla ser ella misma. Después de unas horas jugando y hablando, decidimos que era hora de cambiar de escenario. Salimos del boliche y empezamos a caminar por las calles. La noche había avanzado, y la ciudad estaba más tranquila. Paseamos por los parques, bajo la luz de las farolas, hablando de todo y de nada. Compartimos risas, silencios cómodos, y la sensación de una conexión que crecía con cada minuto. Era una cita diferente, llena de sinceridad y de una extraña comodidad. Finalmente, las horas pasaron volando. La despedida llegó.
Nos detuvimos en una esquina, bajo la luz de una farola. Ha sido una noche increíble, Rojo, dijo ella, sus ojos brillando. Gracias por todo. El placer ha sido mío, Annie, le respondí, mi sonrisa genuina. Nos vemos pronto. Nos despedimos, un pequeño gesto de despedida, y luego cada uno tomó su camino. La dejé ir, sabiendo que la volvería a ver. Mi mente ya estaba en el siguiente paso. La cita había sido un descanso, pero la vida de un más fuerte no se detiene. Me dirigí hacia un lugar corriendo, no por prisa, sino por el simple placer del movimiento. Mis piernas, impulsadas por mi azul, me llevaban a una velocidad increíble por las calles nocturnas. Pero no era solo por el ejercicio. Mis 6 ojos detectaron una inflexión de energía en la distancia. Una firma inconfundible. Probablemente un super malo. Y parecía ser muy fuerte. Una sonrisa se formó en mis labios. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba para sacudirme el descanso y volver a la acción. Y esto me serviría como calentamiento. Era una energía potente, pero caótica, sin la refinada precisión de Homelander o la sutil complejidad de Starlight. Me dirigí hacia el origen de la energía, volando a baja altura entre los edificios, un borrón invisible en la oscuridad. Una vez llegué, la escena se reveló. Era una zona abandonada, un viejo almacén con las ventanas rotas y las paredes llenas de grafitis. En el centro, había un señor alto, musculoso, sin polo. Su piel parecía tensa, casi como si estuviera a punto de desgarrarse. Mis 6 ojos analizaron su energía. Era una explosión bruta de poder. Me quité los lentes, revelando el azul profundo de mis ojos, una señal de que iba en serio. Su superpoder era ser veloz y regenerarse. Aparentemente, su cuerpo no soportaba del todo su propio poder, de ahí la tensión en su piel, los microdesgarros que se curaban al instante. Tenía un potencial enorme de daño, pero también una limitación en su control. Era un caso interesante. El señor, que estaba destrozando algunos escombros con sus manos desnudas, me miró. Sus ojos se abrieron ligeramente. Me detectó. Y en un instante, a una gran velocidad, fue hacia mí, un torbellino de músculos y furia. Yo solo sonreí. Era predecible. Lo esperé, con las manos en los bolsillos, mi postura relajada. Vi cómo intentó golpearme, un puñetazo que habría pulverizado cualquier cosa a su paso. Pero se detuvo. Justo a centímetros de mi rostro, el puño se congeló en el aire, detenido por mi infinito. Hola, estúpido simio, dije, mi voz con un tono condescendiente. No sobrepasarás esto. Era una verdad innegable. Lo observé por un momento, su rostro contorsionado por la frustración al no poder tocarme. Ya había probado mi punto. No quería que fuera demasiado fácil. Y necesitaba un verdadero calentamiento. Bueno, eso fue aburrido, murmuré. Y entonces, con un parpadeo, decidí jugar sin infinito. Desactivé la barrera por completo, sintiendo la brisa rozar mi piel. Ahora, era fuerza contra fuerza, velocidad contra velocidad. Era un reto diferente, uno que me obligaba a usar mis habilidades de otra manera. Empezamos una pelea. Él, una ráfaga de puñetazos y patadas, su velocidad increíble para un humano normal. Yo, moviéndome con una velocidad superior, esquivando, bloqueando y contragolpeando. Debo admitir que me costó un poco. Sus golpes eran brutales, y su regeneración significaba que no podía simplemente noquearlo con un golpe. Tuve que adaptarme a su estilo, a su brutalidad. Fue una danza de golpes y esquivas, de impactos y rebotes. Mis 6 ojos eran mi mayor ventaja, anticipando sus movimientos antes de que los hiciera, encontrando los pequeños huecos en su defensa.
Mis puños y patadas, imbuidos en energía maldita, empezaron a hacer mella, a pesar de su regeneración. Cada golpe que conectaba era preciso, diseñado para desorientar, para causar el máximo impacto sin matar. Sus músculos se fatigaban, su regeneración se ralentizaba. Sus golpes se volvieron más lentos, menos coordinados. Mis propios golpes eran más efectivos. Finalmente, con una serie de puñetazos concentrados y una patada final en la cabeza, logré derrotarlo. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco, inconsciente. Lo dejé ahí, desmayado, respirando con dificultad, pero vivo. No era mi intención matarlo, solo darle una buena lección. Miré mi mano, había un poco de sangre. No era la suya. Pasé un dedo por mi labio. Un pequeño corte. Me había costado un poco, sí. Una sonrisa se formó en mis labios. Esta pelea había sido mucho más satisfactoria que la de Homelander. Había sentido la adrenalina, la necesidad de adaptarme, de usar mi astucia. Me fui del lugar, limpiándome la sangre de mi boca con el dorso de la mano. Era una pequeña herida, que ya empezaba a curarse gracias a mi propia resistencia mejorada. El bosque, la ciudad nocturna, todo parecía más nítido, más vivo después del combate. La noche se extendía ante mí, llena de posibilidades. Me había demostrado a mí mismo que no era invencible sin mi infinito activo, y eso me gustaba. Significaba que aún había margen para crecer, para mejorar, para superar mis propios límites. El aburrimiento, por ahora, había desaparecido. La sed de un verdadero desafío había sido alimentada. Pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que regresara. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.